El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos hablaban del templo, admirados de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban. Jesús les dijo: esto que ustedes contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo yo soy, o bien el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto los detendrán, los perseguirán entregándolos a las sinagogas y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio de mí. Hagan el propósito de no preocuparse por su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ninguno de sus adversarios. E incluso serán traicionados por sus padres y parientes y hermanos y amigos, y algunos de ustedes los matarán y todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de su cabeza se perderá. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Cuando los turistas vienen a Moyobamba, les gusta hacerse una foto ante la catedral, el edificio más hermoso y más emblemático de nuestra ciudad, y así debe ser. La casa de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser la mejor casa. El vecino más importante de Moyobamba es nuestro Señor Jesucristo, y a Él entre todos le hemos construido esta preciosa catedral. Y es importante y nos llena de orgullo, pero le tenemos que dar la importancia justa, ni más ni menos. Un orgullo aún mayor de su templo tenían los judíos. Los judíos habían contemplado y todavía estaban contemplando la época de Jesús, porque todavía no se había terminado de construir el templo. El rey Herodes había ayudado a sanar esa herida tan grande que tenían los judíos, porque el templo de Salomón había sido destruido. Y aunque Esdras y Nehemías habían intentado reconstruirlo, pero no tenía la misma belleza, también los macabeos hicieron un intento, pero fue este tercer templo tan enorme, tan suntuoso, que era el templo más grande que había en todo el Imperio Romano. Y los judíos, que eran un pueblo chiquitito, se llenaban de orgullo, porque en toda Roma no había un templo con este esplendor. Había momentos en que los rayos del sol lo iluminaban de tal manera que reflejaban en las láminas de oro que adornaban sus muros, y por eso cantaban ese himno que también nosotros cantamos, traducido al español. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Nos da mucha alegría venir al templo, y aprovechamos ahora para saludar a estas personas que nos están siguiendo desde las ondas, desde el canal San Gabriel, porque la misa por televisión no sustituye a la misa presencial. Una persona por haraganería no puede decir: yo me quedo en mi casa viendo la tele y es lo mismo. No, pero hay personas enfermas o personas que están cuidando a los enfermos o a niños que no pueden asistir a la misa y por lo tanto no pecan, porque no tienen obligación. Una persona que tiene la obligación de hacer una obra de caridad cuidando a un enfermo o estando enfermo, no hay que confesarse de faltar a misa cuando estamos enfermos, y sin embargo tienen ese amor al Señor de decir: ya que no puedo ir personalmente al templo, a la catedral, pues desde mi casa pues yo me uno. Incluso hay personas que desde otros lugares se unen porque tienen cariño a Moyobamba y nos siguen. Pues un saludo para ellos.
Y qué importante es poder venir a la casa del Señor. Y los judíos estaban muy orgullosos y estaban diciendo, ¡oh, qué maravilla! Y Jesús les echó un jarro de agua fría. Les dijo, ¿ven este templo tan hermoso? Va a ser destruido. Y es verdad, en tiempos de Jesús el templo todavía no se había terminado de construir. Todavía tardaría 30 años más en ser embellecido. Y cuando ya por fin, allá por el año 60, se terminó de construir, 10 años después, no llegaba, en el año 70, Tito mandó destruir el templo harto de las sublevaciones de los judíos. Y no quedó nada. Hoy todavía podemos ver en la televisión a los judíos llorando ante el muro de las lamentaciones, se llama así, de las lamentaciones, porque es la única muralla que queda. Y están todos ahí rezando ante el muro, llorando, porque no se ha vuelto a construir 2000 años después aquel templo. Y Jesús lo había vaticinado. Nadie podía pensar que un templo tan imponente en tan poquito tiempo pudiera ser destruido por tanto tiempo. Y Jesús nos viene a decir, el templo es importante. Jesús no despreció el templo. Jesús a los 12 años realizó ese acontecimiento que tanto hizo sufrir a sus padres, y el Señor lo hizo para prepararles. Esos 3 días que María iba a estar esperando la resurrección del Señor, ya los preparó en esos 3 días en que estuvo angustiada buscando a su niño. Cuando lo encontraron, Jesús les dijo, yo tengo que estar en el templo, en la casa de mi Padre. El templo era el lugar donde Jesús se encontraba con su Padre, era el lugar más parecido al cielo que había en la tierra. Qué importante es esto, y qué importante era para Jesús ir al templo. Tan importante es que lo purificó, que se enfadó cuando aquellos falsos sacerdotes se dedicaban a hacer comercio del templo y con los látigos lo purificó. Pues bien, Jesús, que le da tanta importancia al templo, dice, ojo, cuidado, que el auténtico templo, que el verdadero templo eres tú. Ya se lo había dicho a la samaritana. La samaritana le había preguntado, Jesús, ¿ustedes adoran al Padre en el templo de Jerusalén? Nosotros los samaritanos en el templo de Garicín, porque nos hemos peleado. ¿Cuál es la verdad? Y Jesús le dijo, el verdadero templo es el de Jerusalén. Pero llegará un día en que cada uno adorará al Padre en espíritu y en verdad. Nuestros templos hacemos muy bien embellecerlos y es obligación de todos cuidarlos, mantenerlos limpios. Por cierto, es bueno que siga creciendo el grupo de los que los domingos en la mañana se dedican a limpiarlo, y yo lo agradezco. Embellecerlo, mantenerlo, y otras tantas iglesias. Pero tenemos que saber que el templo tiene una importancia grande, pero relativa. Yo cuando termino de arreglar una capilla, cuando pongo sobre todo la mayólica, le digo al Señor, Señor, estamos en zona sísmica. Si tú quieres destruirlo, allá tú, es tuyo. Y a veces lo hace. Ya tenemos alguna raja del último susto que tuvimos, ya tenemos alguna raja en el piso. Bueno, pues Dios sabe. Este templo está hecho para que nosotros construyamos el templo de Dios en nuestro corazón. Y de hecho ahora vamos a comulgar muchos de nosotros y se supone que hemos limpiado el corazón en el confesionario, porque no podemos meter a Jesús en un corazón que no sea un templo, y nuestro corazón a veces es una cocha, no un templo, y por eso necesitamos que el Señor lo limpie para que sea un templo hermoso donde Él pueda disfrutar. Él tiene que hacer el templo de nuestro corazón, pero nosotros le tenemos que dar permiso. El Señor nos está diciendo que hay una primacía de lo espiritual sobre lo material. El templo será destruido. Ahora estamos asistiendo con honda preocupación como en Chile están entrando en las iglesias y están destruyéndolas y pintándolas. Personas que dicen que son feministas y son enemigos de Dios y por lo tanto del hombre y de la mujer. Pues nosotros a veces sufrimos estas persecuciones, hay muchos lugares donde se cierran los templos, donde se profanan. Bueno, pues nosotros cuidamos los templos, pero lo que más nos tiene que preocupar es que alguien profane el templo de mi corazón, que yo viva en pecado. Y si peco, rapidísimamente tengo que ir a confesar. Como ven, es un equilibrio. Lo material es importante, pero más importante es lo espiritual. Por eso tampoco podemos decir, bueno, como va a venir el final del mundo, todo se va a hundir, todo se va a destruir, pues no vamos a construir nada, porque por gusto es. Estamos en zona sísmica, algún día todo esto se caerá y al final vendrá Jesucristo y... No. En la segunda lectura nos acaba de decir que tenemos que trabajar con denuedo. San Pablo nos acaba de regañar
nos ha dicho, que vaya a venir el Señor no quiere decir que estemos durmiendo, esperándole. Tenemos la obligación de construir nuestros hogares, nuestras casas, nuestra ciudad, embellecerla, cuidarla, pero sabiendo que eso no es el fin. Todo eso es una ayuda para construir este mundo lo más parecido al cielo. Por eso es importante que seamos trabajadores. A Jesús se le conoció como el carpintero, no como el haragán, como el carpintero. Y a José, el carpintero, no el haragán, el carpintero. Y sabemos, ayer hablamos más despacio de eso, que la haraganería es un pecado gravísimo y es fuente de todos los demás vicios. A mí me preocupa cuando voy por las casas y veo gente durmiendo por el día. Algunos son policías, algunos son enfermeras y están de guardia y están descansando. Pero ¿cuánta gente se pasa la mañana viendo la novela? Casas sucias porque las mujeres no las limpian porque están durmiendo o están viendo la televisión. Hombres que se pasan la tarde en el billar o sentados en la puerta de su casa con el ombligo al aire sin hacer nada. Eso es gravísimo porque eso es fuente de muchos otros pecados. Hay mal humor, me voy con mis amigos, no aguanto a mi familia, vuelvo borracho, hay violencia, soy infiel. La pereza es la puerta de todos los vicios. Y es muy importante que amemos y digamos, hay que trabajar, mi casa la tengo que tener limpia, en el lugar de trabajo tengo que ser honrado y sacarme el ancho y ganarme el sueldo, porque si no estoy robando si no trabajo. Es que no tengo nada que hacer, pues ama y se te ocurrirán muchas cosas que hacer. Qué importante es que amemos el lugar de nuestro trabajo. A veces pasamos más horas en el lugar de trabajo que en nuestro propio hogar. Pues que trabajemos en el lugar de trabajo y en el hogar. Y que el hogar sea un lugar donde se trabaja y se descansa a la vez. Pero para descansar, no lo olvidemos, primero hay que cansarse. Hay gente que quiere descansar sin cansarse y eso no es justo. Qué importante es que seamos personas de trabajo, porque imitamos a Dios, y aunque las cosas que estamos haciendo, nuestras chacras, nuestras casas, nuestra ciudad, todo va a ser destruido, pero sabemos que mientras construimos esas cosas externas, estamos construyendo nuestro corazón, porque nuestro corazón se dignifica por el trabajo. Hubo un tiempo que el trabajo fue una maldición. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Adán, Adán, por pecar, por desobedecerme, ahora te va a costar el sudor de tu frente, te costará sacar el fruto de la tierra? Pero Jesucristo, trabajando como carpintero, ha redimido el trabajo. Y el trabajo se ha convertido en algo redentor, en algo santo, en algo bueno. Y por eso rezamos por los que viven en el drama del paro, de los que no pueden trabajar, queriendo trabajar. Tenemos que hacer todos para que haya trabajo para todos y trabajo digno y bien remunerado. Pues que el Señor nos conceda ese equilibrio entre darle importancia a lo material, sabiendo que aún más importante es lo espiritual. Que así sea.